Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un lugar donde hablamos sobre la sombra que todas llevamos dentro. Mi nombre es Eliana Vázquez y soy la autora de Espacios de Soledad, un blog enfocado en la mujer que camina desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Es por ello que he creado este podcast, para conversar junto a mis invitadas de lo que no nos gusta para usarlo a favor de lo que nos gusta. Quédate junto a nosotras y descubre nuestras mejores imperfecciones. Hola amiga imperfecta, bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, el podcast donde desnudamos el alma para hablar de la sombra. Mi invitada de este episodio 75 es Adriana Alias. Ella es una mujer que ha hecho de su vida una bonita aventura que la ha llevado a ser bailarina profesional, directora comercial de varias empresas, luego directora general de una multinacional para dejarlo todo y convertirse en navegante, viajera y bloguera. Todo esto la ha llevado a lo que es ahora su profesión, una profesión que lleva en el corazón y de la que se siente muy feliz. Hace años descubrió su misión de vida, que es dedicarse a acompañar a personas para que realicen cambios transformadores, para que vivan mejor su vida con más claridad y paz interior. Adriana es Intuitive and Life Coach, con más de 20 años de experiencia como mentora. Además es healer y profesora de yoga. Los procesos de coaching con sus clientes la llenan de conciencia y de saberse en el camino correcto. El mundo energético la ha llamado desde que tiene 17 años. Empezó a meditar a esa edad y este año ha llegado a sus 50, herramienta que encuentra esencial para cualquiera que quiera mejorar su gestión emocional y estrés. Coaching y meditación que van de la mano con ella. Y ella es imperfecta, como todas las mujeres que visitan este club, porque trae consigo la sombra de la traición. Adriana, qué bueno tenerte por aquí. Bienvenida al club. Gracias, Eliana. Qué bonito oír todo esto que has dicho sobre mí con tu voz y de esta manera. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. No es lo mismo escribirlo que escucharlo de otra persona, ¿cierto? Para nada, realmente es aquello de wow, qué bonito suena. O sea que muchas Sí. gracias. Gracias a ti por venirme a visitar desde el sur de Francia, en donde te encuentras justo ahora. ¿Eh? Y qué rico que vamos a hablar de esta sombra, que alguna vez fue una herida y que luego se convirtió en sombra, pero eso nos lo dirás tú si de verdad es así o no es así. Y vamos a comenzar con esta primera pregunta. ¿Cómo supiste que estaba en ti la sombra de la traición, Adriana? Pues es curioso, hace años descubrí sin querer que tenía esa herida que nunca de alguna manera había dejado florecer o se había medio escondido, ya que de la herida de la traición casi siempre de alguna manera uno lo enfoca como a nivel de pareja, ¿no? Aquello, alguien que es muy celoso, enseguida de alguna manera pues como que te llama la atención. Pero a mí en ningún momento se había tenido ese momento de celos con las parejas. No era, digamos, cómo se mostraba esa sombra. Eh, y en cambio sí que se mostró de una manera como muy fuerte en el control, ese control total y absoluto que yo quería tener en un momento dado de mi vida, el hecho de poderlo controlar todo, el hecho de sentirme solo puedo contar conmigo, en plan aquello, ¿sabes? Como la película esta de no volveré a pasar hambre en mi vida, pues un poco esa era la sensación, ¿no? El no poder confiar en nadie porque tú eres la persona que si lo controla nadie te va a defraudar. Y lo descubrí en un proceso curiosamente, en un proceso de coaching hace ya años, cuando estaba de directora comercial. Nos ofrecieron la posibilidad de entrar en un proceso de coaching, la empresa, y me di cuenta que me costaba mucho delegar y poder confiar en la gente que yo llevaba. Y eso de alguna manera fue como un
patatón, o sea, como una Uy, patada, ¿sabes? Aquello, bofetón. sí, 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 fue como, pero aquí, doña perfecta, ¿no? Que uno a veces entra en esas dinámicas y es verdad, no confío en los demás, o sea, me cuesta mucho, todo lo tengo que controlar, todo bajo control, ¿no? Un poco era como, aquí hay algo que me está chirriando. Cuando haces un proceso de coaching, te hacen muchas preguntas, entras en un proceso interno de autoconocimiento importante y me di cuenta que ahí algo estaba pasando. Era algo que había escondido, me costaba soltar, era como, aquí hay algo que hay que escarbar y que realmente duele. Y me di cuenta en ese momento, ¿no? Es cuando de pronto te miras en un espejo o te obligan de alguna manera a mirarte con Sí. un espejo, ¿no? Y dices, ostras, qué controladora me estoy volviendo. Aquí hay algo que no habla muy bien de mí. Y ahí fue un poco cuando me di cuenta, fue un bofetón importante. Y dije, uff, esto hay que poner manos a la obra con ello. Claro, claro, es un balde de agua fría totalmente. Sí, 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 sí. Sí. porque fíjate bien, dijiste algo súper importante al principio. Muchas veces confundimos la traición únicamente en el ámbito de pareja, ¿sí? Exacto. La famosa infidelidad que Mm, tiene el hombre con la mujer con el hombre, depende de si es una pareja heterosexual, bisexual, lo que sea. lo que sea. La traición siempre la llevamos al ámbito pareja. Allí es donde ella tiene como su reino, ¿no? Mm, Pero no nos damos cuenta que muchas veces esa herida se gesta en nuestra infancia, mm, en cuando empezamos a tener razón de la vida, cuando empezamos a observar y darnos cuenta que, más que todo cuando ya estamos entrando a la adolescencia, que papá y mamá son seres humanos, son seres humanos que tienen defectos y que tienen un montón de cualidades negativas, ¿no? Que muchas veces mm, no podemos ver al principio, sino que luego, cuando la vida nos va llenando con su conocimiento, nos damos cuenta. Y mm. allí es cuando empiezan a crearse nuestras primeras decepciones, porque eso es lo que tiene la traición. La traición es es un rompimiento de algo, ¿no, Adriana? Se Sí, te rompe algo, ya sí. sea, ya sea, por ejemplo, una expectativa o una promesa o una esperanza, algo se rompe, ¿ok? Mm, Y cuando algo se rompe, inmediatamente llega una emoción que se llama decepción y con ella la desconfianza. Ellas llegan mm, juntas, llegan agarraditas de la exacto. mano. Mm, Llega la decepción, llega la desconfianza y cuando la desconfianza se instala en ti a partir de lo que es una herida de traición, por supuesto que el control llega como un gran detonante de esta herida, que si no, cuando estábamos hablando por correo, yo te decía, ok, es una herida, pero cómo queda relegada, cómo la postergamos, cómo no nos damos cuenta de ella, sino hasta que nos obligan, como bien lo dijiste, sí. entonces se convierte en sombra. ¿Por qué? ¿Por qué una herida se convierte en sombra? Porque al no verla, al no identificarla, al no tomarla en cuenta, por supuesto, pasa a una parte donde no puedes verla y por eso es sombra. Porque muchas Exacto. veces le tenemos como cierto Sí. temor a la palabra sombra, como que, uy, no. Y lo Sí, sí. dijiste, ¿cómo es posible que yo, una persona que está involucrada en el mundo del crecimiento personal o del coach o Mm, incluso del yoga, de la meditación, yo tenga esto, doña perfecta? ¿Cómo es posible que sí, tenga sí, sí. esta tachadura en su expediente? Sí, sí, sí. Un poco es eso porque además normalmente es una herida que tiene más que ver, que está muy ligada sobre todo con papá Ajá, más que con mamá. ujú, Mi relación con mi madre, que fue en su momento pues fue compleja, eh,
ahí sí que la tenía como muy clara, que era una relación compleja, que había que sanar, que había que trabajar, y todo eso lo fui como pues trabajando, sanando, o sea, estaba todo en un proceso como muy, bueno, pues muy bien encaminado, por decirlo de alguna manera. En cambio, papá realmente me había traicionado. Lo que pasa es que yo no lo quería ver, no era algo que estaba ahí, una herida que la había tapado, era como, no existe, no ha sido, porque papá evidentemente no lo podía haber hecho esto. Y esa herida en un momento dado se fue convirtiendo ahí poco a poco, pues cuando una herida no está curada, a veces digo que es como cuando tienes como una pequeña infección, ¿no? La pequeña infección va haciendo mella y chin, 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 va trabajando. Sí. Y si no la abres y no la sanas y no la miras y no quitas todo lo que no tiene que estar, pues va haciendo mella. Y esa herida de traición hacía mella y además era eso, ¿no? Un poco como no... Hacía mella en otras partes de mi vida, que en ese caso no fue para nada la sentimental, sino fue a nivel Laboral. profesional, laboral y económico, aquello de lo tengo que controlar todo. Ujú. Y ese fue el detonante de darme cuenta de que, bueno, pues papá realmente, la relación con papá, que a veces la tenemos como en segundo plano, si no es que haya habido una herida muy fuerte o algo así, está como en segundo plano. Pero bueno, muchas veces pues nuestro padre tampoco fue ese ser perfecto, ni maravilloso, ni mucho menos, ser un ser imperfecto y esa relación imperfecta pues hay que sanarla también y darnos cuenta de que es muy posible que nos haya de alguna manera creado algún tipo de herida bueno, que acaba saliendo al final, se acaba convirtiendo en sombras si no las sanas. Sí, sí, Sí. Ujú. Se enquista, ¿no? Más que todo. sí, sí, Se, sí, sí, se se queda enquista y ahí. entonces, claro, visiblemente no la vemos, pero hay un malestar, hay un malestar. Me fastidia. Sí, Ah, y entonces, claro, siempre a lo mejor no te la hace ver tu pareja, ni tus hijos, ni tus padres, ni tus amigos, ni tu cuerpo, pero llega algo y como en este caso a ti, el mundo laboral, profesional, te lo puso al frente, ¿no? O sea, cuando tú dijiste, wow, ¿cómo es que no confío en mi equipo de trabajo? ¿Cómo es que no confío con la gente con la que comparto tantas horas a la semana? ¿Sabes? exacto. Y donde estamos produciendo, donde estamos haciendo algo por el bien común, ocurre que yo no estoy confiando siquiera en, porque al no confiar en el otro, Adriana, no confías en ti misma, Exacto, ¿sabes? exacto. Es de alguna manera tu reflejo de aquello que está sucediendo. Y me daba cuenta que si quería ser una buena líder profesional, si quería realmente liderar desde la comprensión, desde la empatía, desde el corazón, porque así es como yo siempre había entendido el liderazgo, tenía evidentemente que poder confiar en los demás. O sea, aquí había algo que necesitaba ver dónde estaba esa herida para poder de alguna manera empezar a sanar. Y ahí es cuando empecé a decir, vale, bien, aquí hay algo que se tiene que sanar y vamos a enfrentarnos a ello. No voy a hacer, porque en este tipo de heridas normalmente uno acaba diciendo, bueno, es que es normal, es que no me fío de la gente porque fíjate, porque es gente joven, o porque no saben, o porque no sé qué, o porque tal, o sea, siempre excusas. La mente tiene una capacidad de encontrar excusas que es Ujú. increíble. Y decidí que no, que además si había sanado la relación con mi madre, también podía sanar la relación con mi padre. Y que aquello significaría además una mejora dentro de mi vida y de la relación de equipo y de poder
vivir de otra manera y con otra perspectiva. Y realmente, aunque es verdad que esas heridas duelen, te das cuenta, empezando poco a poco a soltar el control, que dices, ostras, es que me cuesta soltar el control, ¿no? Pero cuando lo hago, qué liberador que es. Claro. Ujú. Mm. Y yo lo he dicho en otras oportunidades acá en el podcast, Adriana, el control es una ilusión, porque al fin y al cabo no controlas nada, es mentira. El control es una perspectiva de tu mente que te hace creer que tú estás controlando a algo o a alguien, pero es mentira. Mm. Es una vil patraña de la mente, donde te hace creer que tú estás controlando X a tus trabajadores, a tus compañeros de trabajo, pero es mentira, es una absoluta mentira. Y fíjate que las heridas, y qué bonito lo que dices, como que, bueno, estoy sanando a mamá, pero también tengo que sanar a papá. Mm. A nosotras las mujeres nos es más fácil, bueno, no sé, a lo mejor estoy generalizando, nos es más fácil integrar nuestro lado femenino, ¿verdad? Porque es Mm. el que Sí. tenemos el mayor contacto diariamente. Pero el lado masculino, particularmente a mí, me ha costado muchísimo integrarlo. Y Mm. yo siento que al final tengo la herida de la traición, tal cual como tú, porque me decepcioné muchísimo, sobre todo de mi papá. Pero al final, cuando ya los últimos años de su vida, eh, yo diría que los últimos 10 o 15 años de su vida, hicimos una relación muy fuerte y profunda, ambos, ¿no? Mm. Sin embargo, la herida sigue allí, ¿no? Claro. Mm. Porque en aquel tiempo, cuando él muere, yo tenía 30 años, por supuesto yo no tenía ni la más mínima ápice de conocimiento de lo que yo tengo ahora, absolutamente. Y a lo mejor si lo hubiese tenido, tranquilamente pudiera hablar, o hubiese hablado con él y le hubiera dicho, yo me siento traicionada porque a mí el héroe se me cayó. El héroe, cuando el héroe, puedes que no tengas una relación con papá fuerte, o puedes que Mm. la tengas muy fuerte y te des cuenta, como te dije hace rato, que tu papá es una persona que tiene defectos. Y cuando el héroe se te cae, es dolorosísimo, es Sí. dolorosísimo. Entonces, Yeah. cuando te das cuenta eh, que la relación es muy buena, pero que sin embargo todavía hay mella, sabes que todavía hay Mm. cosas que duelen, es algo que tú tienes que trabajar ya después en ti. Y más cuando tu padre ha muerto, ¿no? Ya tú no tienes Mm. más nada que ir a buscar, ya no tienes más nada ni que reclamarle a tu papá ni a tu mamá. Ya la cosa es contigo. Sí, Es exacto. a Sí, sí. partir de lo que tú interpretaste. Porque si yo a los 30 años no tenía un ápice de conocimiento de lo que te estoy hablando ahora, a mis 10 años, menos todavía. Donde la niña interpretaba constantemente el fallo no es mi papá porque él, según yo, era perfecto, sino que la que falla soy yo, como hija, porque Mm. no tenemos conocimiento de lo que es la vida. Mm. Yo como hija no puedo decir, ah, bueno, no importa, mi mamá en este momento no está disponible emocionalmente, yo voy a esperar a que ella madure para que, bueno, ella pueda venir a abrazarme y a cobijarme y a darme afecto. No, la niña dice, yo no sirvo, mi mamá me trata así porque la que está mal soy yo. Esa es Efectivamente. la interpretación de la niña, pero ya Mm. con un grado de madurez y con un poquito más de conocimiento puedes decir, ok, no me gustó lo que pasó, pero lo acepto porque ahora entiendo que no fue que mi mamá y mi papá quisieron herirme al propósito, sino que ellos ya venían heridos Mm. y por tanto yo heredo sus heridas. Exacto. Parece un juego Sí, de sí. palabras, heredo sus Sí, heridas, pero es sí. así. Sí, sí. Al final hay una frase que una vez se me quedó que la encuentro preciosa en ese sentido, que es tener siempre presente que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Y nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento. Y efectivamente nos han trasladado sus heridas, nos han trasladado parte de sus traumas en un sentido u en otro. A veces es aquello al revés, ¿no? Ese niño
que lo tiene todo porque el padre no tenía nada y eso tampoco es exactamente lo que necesita el niño. O sea, es complejo y darte cuenta de que la herida con la mamá es una que como mujeres es como que la vemos más rápido o la sentimos más o notamos más esa complejidad siempre con la madre, ¿no? A que es porque viene del yo soy, además es exactamente igual que tú, es mujer, es portadora de vida, es exactamente así. Lo que pasa es que el padre también está ahí y el padre además nos da esa visión y esa aceptación dentro de la sociedad, La es estructura. exacto. Entonces, la relación que tienes con papá, pues es realmente muy importante y aquello que te ha marcado para poder solucionar o para poder sanar cosas que han pasado. Además, mira, en eso coincidimos. Mi padre también murió que tenía un poquito más joven, 27 años. Ujú. Y claro, evidentemente, pues se murió y por lo tanto se quedó ahí y las heridas de alguna manera pues como que se quedaron en el olvido y las heridas siguen estando ahí. Y es Claro. cuando de más mayor te vas dando cuenta que aun a pesar de que igual no puedas hablarlo con él directamente, no puedas ir a decirle, mira papá, todo lo que, ¿no? Lo que hubiera querido decirte cuando tenía 10 años y ahora pues que me gustaría compartirlo contigo. Pero no pasa nada porque hay muchas maneras de poder sanar esa herida desde la responsabilidad tuya de coger ese dolor y ver lo que es un dolor que es tuyo, es una herida que es tuya y que eres tú la que decides si te la quedas o O la la sueltas. transformas. Exacto, Ujú. exacto. Pero es O que la transformas. una herida es potencialmente una misión de vida. O sea, es algo que se puede convertir en grandeza total, ¿sabes? Sí. Porque si te quieres seguir viendo a la herida como herida, puedes quedarte ahí años. De hecho, la Uf. vida entera. La vida entera. Ahora, cuando te decidas transformarla y decir, ok, yo tengo estas heridas, ujú, sí, voy a empezar a verlas desde la comprensión y la compasión. Me gusta usar esas dos palabras juntas, la comprensión y la compasión. Y con relación a las heridas, mira, fíjate bien, las 5 heridas primarias, que son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, que son 5 heridas que fácilmente podemos, el niño, tengo tantas cosas en la cabeza que quiero decir, el niño en su estado puro de vulnerabilidad, ¿verdad? Él es fácilmente afectado y fácilmente herido. Los niños pueden ser fácilmente heridos en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Cuando mamá no me quiere, o cuando mamá se va, o cuando mamá no está disponible emocionalmente, a eso le llamamos rechazo. Cuando papá no me quiere, o cuando papá se va, o cuando papá no está disponible emocionalmente, a eso se le llama abandono. Entonces, mamá rechaza, papá abandona. Así es como se entiende a la herida. En el caso de la traición, la obtenemos de nuestro padre del sexo opuesto, o sea, a los Sí, hombres con la madre, al hombre, a la mujer con el padre. exacto. Cuando hay un caso de infidelidad, que es muy común que haya un caso de infidelidad dentro de la pareja de papá y mamá, muchas veces la niña siente que papá te traicionó a ti. Pero esto es algo muy importante de recalcar, Adriana. Si papá traicionó a mamá, traicionó fue a mamá, no a ti. No Ya. te puedes quedar con esa herida tú, porque muchas veces las madres abusamos emocionalmente de los hijos cuando le transmitimos nuestra frustración y cuando le transmitimos la decepción que sentimos por su padre. Y eso, de alguna forma, eh, empieza a enquistarse
esa herida de traición, que yo no sé qué hacer con ella, a mis 15 años yo no sé qué hacer con una herida de traición, entonces la relego. Me la evado, me hago la loca, eso no está en mí, pero luego a los años o el cuerpo te lo empieza a manifestar o tu entorno te lo empieza a manifestar. Y es allí cuando la sombra empieza a salir de su penumbra y te dice, hey, te toca la puerta y te dice, hey, estoy aquí, ¿qué vamos a hacer? Exacto, sí, sí. Y es ese momento en que tienes que ponerte manos a la obra. Sí, al final uno siempre digo que tiene que tener claro que en esta vida vivimos para ser felices, disfrutar y aprender de todo aquello que nos está sucediendo. Y por lo tanto, las heridas y las sombras lo que nos dan es un aprendizaje absolutamente valioso, Ujú, muy bueno y muy bonito, y que vale la pena transformarlo. ¿Por qué? Porque al final esa es la manera de poder vivir en paz con uno mismo. Yo me doy cuenta que muchos de mis clientes cuando vienen lo primero que me dicen es que yo lo que quiero es vivir en paz, tener paz interior, poder vivir de forma tranquila. Ese es como el sueño, ¿no? de todo el mundo. Pues para ello hay que ir a visitar muchas veces esas heridas para poderlas transformar y así poder vivir con el máximo de tranquilidad y poder disfrutar de esta vida maravillosa que nos regala cada día el universo. ujú. Y Sí, yo diría sí. que más que visitar la herida es darnos cuenta que vivimos en ella. Bueno, sí, también, también, mejor dicho, sí, sí. Nos vivimos y muchas veces nos regodeamos, o sea, porque es aquello, es que mi papá, es que tal, es que la culpa, es que, o sea, los es que, esa cantidad de excusas que en el momento en que dices no quiero más excusas, soy yo la responsable de mi vida, que duele, es verdad que duele, pero es profundamente sanador y liberador, porque a partir de ahí la vida, la perspectiva de tu vida empieza a cambiar completamente. Empiezas a Ujú. ver bueno, que no pasa nada cuando dejas de controlar, que empiezas a ver que realmente no pasa nada cuando empiezas a soltar, a darte cuenta que eres tú la responsable, a poner alcohol en esa Herida. herida, Ujú. sí, y se sana, ¿eh? Se sana y tienes otra mirada, ves a tu padre desde otra perspectiva además, desde la compasión, desde el entendimiento, desde el corazón, Ujú. Y desde la visión. lo empiezas a Sí, ver como un ser humano, ¿no? sí. Ayer justo escuchaba a Borja Vilaseca en una conferencia que él tiene, Matar a los padres. Es una conferencia genial y él dice, dejemos de ver a mamá y a papá como mamá y papá, velo ya con su nombre y su apellido. Un señor que le cuesta tantas cosas, una señora que tiene sus falencias, sus carencias, sus debilidades, sus fortalezas, ¿sabes? Ya quítale, ya a estas alturas de la vida, una persona de más de 40 años empieza a quitarle esa, ese adjetivo, ese antes de mamá o papá y empieza a verlo ya como una persona que le Exacto. duele, que le alivia, ¿sabes? Una persona. Porque cuando Mm, ya le quitas esa perspectiva de mamá y papá y que tiene que conmigo ciertas obligaciones, no, ya no hay más ninguna obligación. Estamos en un exacto. podcast de mujeres adultas y mujeres conscientes o mujeres que van rumbo a la conciencia y definitivamente hay que, si tú tienes esta herida de la traición que nos estás escuchando, ya quítale el peso a mamá y a papá, ya ellos no tienen nada que ver. No, Por lo menos si tienes más de 40 años. exacto. Ya eres tú la responsable de tu vida, que es verdad que ese momento de responsabilidad y de quitarte todos esos pesos, a veces no es fácil, pero en el momento en que lo haces, al mismo momento empiezas a decir,
ahora empiezo a entender las cosas, ahora empiezo a vivir bien. Ya no hay más papá y mamá, como decías muy bien. Me buscaré La la conferencia, sí. conferencia de matar a tus padres, pues Borja a veces así tan como muy directo, pero realmente es que es así, o sea, ya no están, ya han hecho lo que tenían que hacer, que es darte la vida, darte de comer, poner unas bases y unos fundamentos, y ahora con más de 40, chico, chica, es tu vida y has de coger en ese momento Las riendas. las riendas de tu vida y por lo tanto también de tus emociones, de tus heridas y de todo aquello que, que de alguna manera además te impide vivir la vida que quieres, porque al final también es eso, todo eso nos está impidiendo vivir la vida que queremos. Así Claro. que yo dije, de eso nada, aquí no puede ser, hay que cambiar cosas, pues vamos a cambiarlas y vamos a darle otra mirada para transformar estas heridas, porque se pueden transformar y vivir desde otro sitio que es muchísimo Más pleno. mejor. ¡Wow! Y tanto que sí. Oye, vamos a avanzar a esta segunda pregunta que creo no es, por supuesto que viene en congruencia con lo que estamos hablando. ¿Cómo cambia la afuera cuando la perspectiva interna ha cambiado, Adriana? Uf, es una vuelta de calcetín total y absoluta. O sea, porque en el momento en que además me di cuenta que podía empezar a soltar, y, y hablo desde en ese momento de la experiencia, de poder dar trabajos a otras personas, de poder delegar y de hacerme, de decir, porque además eso lo hice en un proceso muy consciente, de decir, voy a dejar y voy a delegar esto y no me voy a preocupar más que mmm, si me necesita. Y hice un trabajo muy profundo en ese sentido y fue maravilloso. Para empezar, porque además la gente empezó también a cambiar. Es curioso porque en el momento en que tú controlas, la gente se siente bajo control y por lo tanto no se siente con la responsabilidad del trabajo. En Claro, el no, momento, las personas se sienten en déficit y se sienten exacto, enojadas. exacto. Y como te miran como ya está aquí aquello. Cuando de pronto das esa responsabilidad y además la das desde la empatía, desde la comprensión, desde el corazón y aquello de, mira, este es tu trabajo, esta es tu responsabilidad, yo estaré aquí y quiero que sepas que yo estaré aquí cuando me necesites, si tienes dudas, si te equivocas, incluso, o sea, yo estaré a tu lado si te equivocas, permítete equivocarte porque en esa equivocación además vas a aprender. Y me di cuenta que dando esa parcela a las personas que estaba dirigiendo en ese momento, esa gente crecía, o sea, y se responsabilizaba. Y la cosa funcionaba muchísimo mejor porque había mucha más responsabilidad, mucha más implicación, me descargaba además a mí de trabajo y, y pensaba, ostras, esto es mágico. O sea, porque la gente se responsabiliza en el momento en que no tiene más remedio que hacerlo. Y mientras tú estás ahí controlando, no se va a responsabilizar. Pero si tú dejas de controlar y tú estás donde tienes que estar, empiezan a cambiar las cosas de una manera absolutamente mágicas. Chicas. Ujú. Sí, cuesta al principio, o al menos a mí me costó, porque acostumbrada a aquello de yo soy la que sé, yo lo controlo, y sin mí esto no funciona, y de pronto empezar a descargar y a delegar y cada vez más y poder tener esa capacidad de poder poner el foco de otra manera, empezaron a cambiar mucho las cosas.
y empecé también evidentemente a cambiar en mi vida personal, a verlo de otra manera, a darme cuenta de cómo me había hecho daño ese dolor y a darme cuenta que no era tan fuerte. Digamos que yo me había hecho como una capa de protección de mujer fuerte, mujer superwoman, que puede con todo. Y, y me dio, bueno, pues me dio la capacidad de poder sacarme capas y de poder mostrarme pues mucho más como soy, que soy fuerte y soy débil y puedo gritar y puedo llorar y puedo estar y no estar. O sea, realmente ser la mujer que soy desde otra perspectiva, desde mis valores, desde la tranquilidad, desde la honestidad. Y eso hace que cambie todo a tu alrededor, tus relaciones con las personas. Poco a poco te vas dando cuenta que hay gente que sale de tu vida y otra que entra y entran desde otro sitio, entran con otra energía, entran de otra manera. O sea, gente que ahora conecta más con tu nuevo ser, porque cuando una herida se sana, también dejas salir una parte de tu luz que la tenías de alguna manera oscurecida por esa sombra. Cambia mucho tu alrededor. Sí, definitivamente. Cuando empiezas a trabajar en ti, eh, tal vez lo de afuera no cambia, pero tú empiezas a verlo de otra manera. Sí, En ese sí, sí, momento es cuando sí, cambia, ¿no? A mí también me gusta mucho Covadonga, no sé si sabes Covadonga, que sí, ella dice, el otro no existe. Me da risa. sí, 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 El sí, otro no sí, sí. existe, realmente es un espejo en donde te estás viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces cuando yo estoy en conflicto con alguien, yo digo, esa persona no existe, es un reflejo mío, pero cuesta verlo, cuesta, Adriana. Yo que tengo Uf, años en esto, cuesta verlo demasiado. Yo sí, siento sí. que de todas las relaciones de mi vida, de todas, la que más me cuesta es la de pareja. Esa es la que Ah, más me cuesta porque, y pocas veces he hablado en este podcast de eso, pero es la relación que es la maestría, es mi total. maestría, es donde hago el examen, repruebo, vuelvo a hacer el examen, repruebo, vuelvo a hacer el examen, repruebo. Y, Sí, sí. y yo digo, Dios, o sea, todo lo que me he preparado, lo que me he preparado, y es frustrante, es agotador, Sí. porque, Son nuestros grandes maestros, ¿eh? wow, sí, y viceversa, claro está, pero, pero muchas veces cuando uno está en este mundo del crecimiento personal y tu pareja no, entonces muchas veces tú dices, ay, no, este pobre mundano, terrenal y y no te das cuenta, y bueno, no, sí te das cuenta que cada quien tiene su proceso y su ritmo, pero te molesta que el ritmo del otro sea tan lento, Sí. Yo en según tú, eso según tú. sí he tenido, digamos, si digo suerte, mentiría porque no creo en la suerte y sí creo en la capacidad de cada uno de crear nuestra vida. Y yo cuando hice el cambio más profundo a nivel personal y empecé a mostrar mi verdadero ser y todo me cambió y empecé a dedicarme exclusivamente al coaching, etcétera, etcétera, había dejado a mi pareja anterior y apareció el que hoy es mi marido. Y él, aunque no es nada dentro del desarrollo personal, él no se dedica para nada a todo esto, pero sí tiene una gran sensibilidad, un gran interés. Él medita cada mañana, igual que yo. Lee los libros que me ve leer a mí. Algunos los lee hasta el final, otros dicen, mira, esto no me interesa, no pasa nada. Y tenemos grandes conversaciones precisamente sobre estas cosas. Y cuando nos enfadamos, porque evidentemente el mundo es imperfecto y por lo tanto nos enfadamos,
luego, cuando ya estamos más calmados, cuando las emociones han vuelto a su lugar, tenemos conversaciones de qué nos ha hecho llegar hasta aquí, qué ha pasado, cómo podemos volverlo a evitar, de qué manera nos podemos volver a comunicar, qué te ha herido, qué me ha herido, desde dónde lo he hecho, y eso nos hace crecer un montón a los dos, Vamos. pero un montón. Y es verdad que antes no tuve, no tuve esa experiencia y, y que no puedes, a veces ni te pones a meditar y el otro te ve como diciendo, ya está haciendo cosas raras, ¿no? Y la verdad es que encontrar un acompañante en este sentido para estas cosas, ufa, fue un descanso total. Y bueno, al final encontramos lo que estamos buscando. Buscaba yo una pareja que me pudiera acompañar en esto y aquí lo tengo, o sea que súper feliz. Qué bonito, me encanta escuchar eso, me encanta escucharlo. Vamos a avanzar hasta esta última pregunta, que precisamente tocaste ahorita las emociones y es mi tema favorito, las emociones. Ah, ¿Cómo el hey. coaching te ha permitido gestionar tus emociones, Adriana? Uf, mucho. Para mí, no solo cuando he hecho, o sea, en su momento que yo fui coachee, o sea, yo fui dentro de un proceso de coaching que tuve a mi coach en su momento, hice 2 procesos en mi vida importantes, sino incluso ahora como coach, yo siempre digo que yo aprendo de mis clientes, porque las emociones es un mundo absolutamente maravilloso que no nos han enseñado de pequeños y que ahora estamos, de alguna manera, ahora ha cambiado mucho y somos mucho más conscientes de cómo nos afecta, de qué es esto del mundo emocional y dentro de un proceso de coach es absolutamente imprescindible trabajar esas emociones, porque esas emociones te llevan realmente a entender qué es lo que está pasando, por dónde estás pasando, qué es donde quieres ir, a dónde quieres llegar. El enfado te dice aquello que te molesta, la alegría te está poniendo la visión en aquello que realmente te ensalza, la tristeza te dice qué es lo que necesitas transformar. Por lo tanto, el coaching sin ser experta emocional, yo no lo puedo entender. Y a mí me ha aportado un montón, ya digo, tanto como coachee, o sea, tanto como cliente en su momento hace años, como ahora como profesional del coach, porque hace que puedas ver, te puedas ver de otra manera y puedas dar esa mirada totalmente cambiante a tu mundo interior. Es riquísimo ver cómo van cambiando y cómo van cambiando tus clientes, ¿no? Cómo aprendes de ellos. Yo les estoy eternamente agradecida. De ellos aprendo un montón. Claro. Y el amplio mundo de las emociones es un lugar maravilloso y es un Sí. mapa que te guía por la vida, ¿no? Lo Mm, principal, digo yo, es permitir sentírselas y nombrarlas. mm, Es decir, esto que estoy sintiendo ahorita es un enojo, estoy, estoy fatigada, estoy malhumorada, estoy esperanzada, estoy en regocijo, ¿sabes? Empezar exacto. a nombrar a las emociones como son, con su nombre y Mm, apellido, porque muchas veces nos quedamos en las emociones básicas. Tristeza, alegría, miedo y ira, y ya, y y no ya, nos vamos sí. más allá, no nos vamos más allá, no sabemos que, por ejemplo, un temor o una apatía o una desidia pueden ser grandes rasgos de tristeza y que no Exacto. necesariamente tienen que ser tristeza, sino porque muchas veces estamos en desidia, estamos totalmente apáticas y creemos que es tristeza. Creemos, porque como no lo mencionamos y no le damos el valor que tienen y lo importante que es el mensaje que nos traen, entonces siempre las catalogamos de la misma manera, le colocamos la Mm, misma etiqueta y no salimos de ese recuadro
muy estrecho que hemos creado para sentir, ¿no? Y las emociones es el combo completo. Viene tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, hacen Sí, la triada, sí, hacen la triada, y juntos vamos a todas partes. exacto. Sí, sí. Ujú. Si no, no tiene, de alguna manera, eres un ser holístico, eres un todo yo. Y, y volviendo un poco a la pregunta, que cuando me lo estabas comentando, me ha resonado mucho aquello del sentir. Una de las cosas que aporta el coaching en todo este proceso es olvidarte de los por qué. Es ese momento en que la gente dice, no, es que yo soy así o me siento así porque mi marido me ha dicho, porque no sé qué tal. O sea, el estar buscando excusas externas. Cambia la mirada, da esa vuelta, mírate dentro y pregúntate, ¿para qué estás sintiendo esta emoción? ¿Qué te dice? ¿Cuál es la razón? Desde el yo, desde el qué vas a descubrir de ti misma cuando sientes esto. Eh, y ese cambio de mirada es un constante dentro del coaching. No nos interesa lo que pasa afuera, lo que interesa es lo que pasa dentro. Ahí es donde hemos de mirar y hurgar, investigar y ver para qué estamos sintiendo todas estas emociones que efectivamente tan importante es ponerles un nombre, como bien decías. Ujú. Me fascina el mundo de las emociones, me fascina y la verdad es que siempre las traigo a colación en la conversación, porque, Genial. claro, porque me gusta saber cómo mis otras invitadas, todas ustedes están percibiendo el Mm. mundo de emociones, ¿no? Y cada quien tiene una perspectiva diferente y fascinante por demás. ¿Cómo te has sentido en la conversación, Adriana? Ay, súper cómoda, o sea, genial, realmente haces sentir a la gente como en casa, nunca mejor dicho, o sea, con esa tranquilidad y esa conexión, es divino como compartir esos momentos contigo, de verdad, desde el corazón. Qué bonito, Adriana. Claro, y es que esa es precisamente la idea de este podcast, conversar sin juzgar, como si fuese una conversación de esas entrañables con esas amigas que tenemos años sin ver y que no sé si te pasa, pero hay personas con las que siempre vas a tener un tema de conversación, con las que siempre vas a poder hablar desde el corazón, como lo dijiste ahorita. Y así me gusta sentir a mis invitadas, como que esa conversación que no me he atrevido a decir, y por supuesto que estas cosas no se hablan a la luz pública, Adriana, ¿no? Y mi misión es precisamente hacerlas sentir confortables y que sientan que hay alguien al otro lado que comprende lo que me está ocurriendo, lo que me pasó, por dónde lo viví, cómo lo transité, desde la perspectiva de la igualdad y desde la perspectiva de que no hay juicio, sino que hay comprensión. Eso es lo bonito. Sí, 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 pues realmente lo estás consiguiendo porque es súper fácil hablar contigo, conversar, es una maravilla y, y espero que aquellos que nos estén escuchando sientan esa misma emoción de la comprensión, de la intimidad, de la confianza, seguro que sí. Seguro que sí. Cuéntale a nuestras amigas dónde pueden conseguirte. Pues me pueden conseguir, me pueden ver y en caminosenelmar.com es mi página web y ahí explico un poco pues quién soy, qué hago y, bueno, y los servicios que ofrezco y nada, pueden chafardear un poco por ahí en ese caminosenelmar.com, que siempre digo del mar de muchas cosas. Exacto. Y no, yo he leído mucho tu blog, sabes que hemos sido lectoras ambas, yo de tu blog, tú de mi blog, y a mí me encanta los temas que abordas porque son precisamente los temas que yo investigo para mi vida, ¿no? Caminos en el Mar también estás en Instagram.
Sí, estoy en Facebook y en Instagram. Caminos en el mar en los dos sitios. Y ahora he estado un tiempo, que me he tomado un tiempo como de relax, de introspección, de parar un poco las redes sociales. Ujú. No, no de mi actividad, porque con mis clientes y todo esto yo sigo siempre igual, pero de redes sociales sí que paré un poco, necesitaba como hacer un pequeño parón y ahora he vuelto otra vez a activarme en Facebook, en Instagram, o sea que vuelvo a estar otra vez ahí presente en las redes, en esas redes sociales que tanto nos vuelven locas. Buenísimo. Aquí te estoy viendo en Instagram, Adriana Jalies Alemani. Exacto, Ajá, ya te exacto. seguí. Ya te seguí Genial. porque Instagram es mi red social favorita y allí es donde publico todo lo del podcast y bueno, todo lo que hago. Adriana, mi sombra abraza tu sombra. Me encanta que hayas estado acá en el podcast, en el Club de las Mujeres Imperfectas. Te otorgo membresía especial y si descubres alguna otra nueva sombra, no dudes en venir para conversarla, ¿te parece? Pues cojo esa invitación porque sinceramente me lo he pasado genial. O sea que muchísimas gracias por dejarme compartir estos momentos contigo que han sido realmente maravillosos. Gracias de verdad por tu sinceridad y por todo el gran aporte al podcast. A ti, amiga imperfecta, que has llegado hasta este minuto del podcast, gracias por quedarte hasta el final una vez más, por aprender otra vez de otra nueva sombra, por identificarte, por saber. Hoy hablamos de heridas, hablamos de mamá y hablamos de papá. Y es importante que le empecemos a poner conciencia a ello. Dale mucho amor a este podcast, compártelo en tus redes sociales, dale like, comenta, repostea, no sé, haz algo, porque esta conversación en particular tiene que llegar a muchas mujeres y confío en que tú lo vas a hacer. Un abrazo a todas mis amigas imperfectas. Chao.